Bien, estamos de regreso en este día jueves 13 del mes de marzo. Tenemos con nosotros a Circe Almanzar, que es consultora en asuntos públicos, dirigente empresarial, una mujer que tiene mucho conocimiento de temas diversos. Buenos días, bienvenida. Gracias, un placer compartir con ustedes. Mire, le queremos brindar temprano una taza de café Santo Domingo, café del bueno, para darle la bienvenida. ¿Cómo no? Circe, hemos estado asistiendo en estos días a una discusión que se ha generado a partir de el proyecto de modificación de la ley de residuos sólidos. Usted que ha estado trabajando con los industriales, la Asociación de Industria ha sido una de las primeras entidades que han puesto el grito al cielo. Y aquí hemos tenido a varias personas que han venido a defender el proyecto, otros a hacer observaciones al proyecto. En sentido general, uno recoge la idea de que el proyecto o la modificación es necesaria, pero que ha habido inconveniente por la forma en que se aprobó, y otras observaciones que le hacen es a los montos que habría de pagarse después de que entre en vigencia la ley si se aprueba en esos términos. Sí, mira, yo he decidido venir aquí porque creo que es importante explicar por qué y cómo se aprobó la ley en su momento. Nosotros trabajamos arduamente, duramos años de discusión para ponernos de acuerdo con la ley de residuos, porque nadie duda que aquí hay un problema de basura que debe convertirse en una solución a los residuos sólidos. O sea, todos los países han logrado resolver su problema de basura dándole valor. Y yo creo que este país estaba encaminado hacia eso. Nosotros teníamos años de rezago porque otros países habían tenido leyes de residuos y luego leyes de economía circular, y nosotros no teníamos ni siquiera ley de residuos. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer fue una ley de residuos sólidos, o sea, que gestionara los residuos sólidos, pero al mismo tiempo tratar de que en esa misma ley pues se aprovecharan los residuos, o sea, hacer economía circular, que es el nuevo modelo de aprovechamiento de los residuos sólidos para que se conviertan en una materia prima secundaria. En ese momento de la discusión nosotros teníamos varios temas de debates, y uno de ellos era el tema de los vertederos, vertederos sobre todo de cielos abiertos. En ese momento Domingo Contreras, que era el que estaba discutiendo por gobierno, y Gustavo Montalvo necesitaban recursos para el remozamiento de los vertederos para convertirlos en rellenos sanitarios, y que esos vertederos pues se pusieran en manos del sector privado para ya que operaran no solo como rellenos sanitarios, sino también o como estaciones de transferencia o como plantas de valorización. Se buscaron unos recursos y ahí se implementó la idea de buscar una contribución. Nosotros hicimos análisis en su momento de qué podría ser un impuesto especializado. En los únicos conceptos que se permiten impuestos especializados en muchos países es en materia de medio ambiente. Son contribuciones especiales que se dan para manejo de medio ambiente. Muchos países tienen ese tipo de tasas, arbitrios o impuestos. Nosotros le llamamos contribución voluntaria, contribución obligatoria, que es una especie de tasa, impuesto. Pero ¿qué pasa? Si se debatieron varias ideas, que si un impuesto a las importaciones, eso violaba a la OMC. Ahora no sabemos si viola la OMC porque no sabemos qué pasa. Si hay OMC ni siquiera. Si hay OMC. Pero él violaba, había un impuesto a las ventas, una locura, un impuesto a las ventas. Imagínense usted un porcentaje de las ventas, una locura. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una tabla y buscamos el mecanismo que fuera más justo en su momento. Una tabla por tamaño de la empresa o institución. Ojo, que no es solamente la empresa, sino también las instituciones. Instituciones, ¿por qué? Porque todo el mundo maneja residuos sólidos. Entonces, quizá en mayor medida o en menor medida. No encontramos fórmulas en su momento de establecer un mecanismo que fuera el que generara más residuos. ¿Por qué? Porque para eso tú tienes que tener una institucionalidad muy fuerte para tú determinar cuántos residuos se usan aquí o se generan aquí. Entonces lo que hicimos fue en base al tamaño, movimiento, operaciones de las instituciones y empresas. Y en ese tipo de escala se ajustaba por inflación.
Ahora bien, en su momento, vuelvo y repito, esa contribución era para el cierre de vertederos cielos abiertos. ¿Qué ha pasado en el camino? Nos hemos dado cuenta, y yo se lo digo, tanto ya trabajando con el tema de los residuos sólidos, como en su momento, quedaron unas lagunas en la ley. Yo que trabajé en la ley, no se sabía quién pagaba el transporte. ¿Quién paga el transporte? Está claro que los municipios recogen la basura en los municipios, los ayuntamientos recogen la basura en los municipios. La ley municipal lo establece. Ahora, ¿quién lleva la basura del municipio a la estación de transferencia o al relleno sanitario? Había un limbo. Se quedó en un limbo. La verdad es que yo te reconozco. ¿Qué pasa también con quién lleva el residuo sólido de la estación de transferencia al relleno sanitario o a la planta de valorización? Se quedó un vacío. Entonces, definitivamente se necesitan más recursos. Se necesitan. Que esa tabla hay que consensuarla más. Bueno, para eso es que está el Congreso. Yo creo que hay que hacer un ejercicio. Ahora, lo más importante es que nosotros tenemos que resolver los vacíos que tiene la ley. Nosotros nos dimos cuenta hace 2 años y medio que habían una serie de aspectos que había que corregir o plasmar en el proyecto de ley. Y lo trabajamos técnicamente, lo fuimos trabajando. Igual aspectos que tienen que ver con el paso hacia que los productos puedan tener porcentaje reciclado. Eso es sumamente importante. Tú vas a generar una economía en base a un modelo de economía circular, tienes que ir gradualmente, pero gradualmente incorporando material reciclado. ¿Esa parte está en la ley? Aparte de obligar a utilizar una parte. Está en la ley, pero está sujeta a lo que se llaman planes de responsabilidad extendida. Nosotros, que es algo importante, pero aquí todavía quedaba un vacío. ¿Cómo tú implementas los planes de responsabilidad extendida? El Ministerio de Medio Ambiente está trabajando con un reglamento, pero habían algunos aspectos puntuales que había que recoger en la ley. ¿Y en la modificación sí está? En la modificación está ya como un punto de partida y una meta. O sea, no está bien redactada. Yo creo que hay que arreglarlo porque tiene que haber, y está muy agresiva. Nosotros, hay 2 cosas importantes en materia de residuos sólidos. Uno es que siempre tiene que ir todas las disposiciones de la mano de cómo va evolucionando el modelo económico. Si tú haces algo demasiado agresivo, se te va de las manos. Y 2, tú no puedes tampoco hacer o implementar algo que lo que conlleve es una prohibición, porque lo que se te genera es una economía informal. Las prohibiciones lo que hacen es, primero, generan una competencia desleal y segundo, no persiguen el objetivo fundamental del modelo de economía circular, que es el aprovechamiento, el uso por segunda y tercera y cuarta y quinta vez de los residuos. Señores, cuando nosotros implementemos, yo fui a Austria y nunca me voy a olvidar, señores, las plantas de reciclaje, las plantas de generación de energía en base a residuos, estaban en medio de la ciudad, señor. Al lado del Parque Central. Exactamente. Yo la vi. ¿Usted la vio? Entonces, esas cosas... Al lado del Parque Central, o frente al parque, está la planta de reciclaje. Estamos años luces, pero se puede, yo creo que el debate tiene que ser un debate sincero. En Austria. Allá bueno, lo que oyen es la sinfónica y el... Bueno, pero cuando yo vi el discurso reciente del presidente de Estados Unidos, no me pareció muy cercano a nuestros países. O sea que uno no sabe. Dice, ¿qué pasó en el Senado y qué puede suceder en la Cámara de Diputados para corregir, digamos, los fallos que puede tener la ley o las cosas se pueden arreglar? Mire, yo creo que lo más importante, y no creo que haya sido el espíritu de los senadores, para mí que ellos lo que querían era aprobar algo antes de que se acabara la legislatura, porque... Eso que ellos conocieron, ¿no tiene un consenso previo? Es que se estaba trabajando, pero no se terminó. Ya. Entonces, creo que ellos entendieran que sí. Pienso que es aparte de lo que hay que corregir.
Había temas que no se habían debatido con algunos sectores, es importante debatirlo, sobre todo con el órgano rector que sí, es el órgano, el Ministerio de Medio Ambiente es el que debe participar. Pero yo creo que eso es muy fácil, porque son modificaciones muy puntuales, no es algo que no es una revolución como en su momento, pero sí es importante darnos cuenta de que tenemos que organizar los residuos sólidos y dejar claro cuáles son las facultades. Todavía hay un limbo o todavía no está claro cuáles son las disposiciones que se refieren al municipio y que se refieren al órgano rector, que es el Ministerio de Medio Ambiente. La gente tiene que estar clara cuáles son las atribuciones del ayuntamiento. Recogida, atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente, regular los desechos, o sea, la disposición final. Disposición final. Todo lo que tiene que ver con aprovechamiento está regulado por el Ministerio de Medio Ambiente a partir de esta ley. Y todo lo que es recogida. Ahora bien, como tú no puedes aprovechar ya los residuos sólidos urbanos, tienes que apoyarlo económicamente a los ayuntamientos. Hay que apoyarlos. Y hay que darles recursos. Y esta ley lo contempla. Y esta ley lo contempla. Lo que me preguntaba, si pudiera repetirse, bueno, no depende de los proponentes del proyecto, de los promotores del proyecto, pues depende ahora el nivel de apertura que se ha pedido de la Cámara de Diputados a donde va el proyecto. Aparentemente se va a abrir un espacio de discusión para que se pueda enriquecer. Yo le digo, a partir de lo que se ha establecido como tasa, que es una de las críticas, que entienden que es muy alto lo que se establece como tasa, ¿qué pudiera surgir a partir de eso? Mire, yo sugiero y el presidente Pacheco es un experto en consenso, ¿verdad? Yo creo que ahora que toca la Cámara de Diputados, él debe abrirse a los debates, pero yo creo que la escala que está actualmente en la ley y la forma en que está la metodología de recaudación es la menos injusta, aunque alguna gente digan que no. Su gente de la Asociación de Industria está muy molesto. No, pero por el incremento. O sea, ellos lo que pueden estar molestos es por el incremento porcentual que todo luce se ve exagerado. O sea, si tú lo ves desde el punto de vista porcentual, tú lo vas a ver muy grande. ¿Y si lo ves porcentualmente por las ventas, cómo lo ves? Pero si tú lo ves desde el punto de vista de que cuántas empresas hay por cada escalafón, tú vas a decir, bueno, ¿es justo o no es justo? O sea, la mayoría de las empresas pagarían mucho menos, porque cuando los rangos que están establecidos, tú en base a informaciones de la DGI, tú te das cuenta de cuántas empresas hay en este rango, cuántas empresas hay en este rango. Entonces ahí, cuando ves la cantidad de empresas que hay en cada una, tú dirás, no es tan injusto, porque las pequeñas, que son la gran mayoría, no pagarían tanto. Pero sí, las grandes, pagarían más y deben ser en proporción en su contribución. Una empresa que venda 1.000 millones de pesos al año, 5 millones de pesos al año es mucho. No, y sobre todo que tú lo vas a descontar del gasto. Y de impuestos, lo vas a bajar de impuestos. Del gasto, no es del impuesto. Exacto, del gasto. O sea, tú lo puedes llevar a gasto. A gasto. Que no todos los impuestos los puedes llevar a gasto. No. Entonces, yo creo que eso es algo importante que tomar en cuenta, pero creo que hay que debatir con ellos ese importante aumento. Pero sí que la metodología de la contribución es la más idónea, porque si nos ponemos a inventar, miren, yo le di vuelta, yo creo que ustedes mismos aquí en este programa debatieron de, bueno, pero si yo soy una oficina de consultores o tecnológica, o de abogados, o yo misma, es verdad, es cierto, pero nosotros debatíamos y yo decía, pero entonces ¿cómo lo hacemos? Porque en realidad, ponte a pensar, es cierto que quizá una industria, o que quizá no, es cierto que una industria genera muchísimo más residuos, o un supermercado, que una oficina de abogados, o una oficina de tecnología, pero entonces tendrías que medir las toneladas que esa empresa. Y no olvidemos, señores, que la ley también tiene disposiciones que se refieren a que el contamina paga.
Sí, O sea, claro. eso no quiere decir que no se apliquen otras disposiciones De que tienen que remediación. ver con o responsabilidad extendida del productor o el generador o el gran generador de residuos que debe contribuir a la disposición final de sus residuos sólidos. O sea que no confundamos esta contribución que es básicamente para Circe, resolver la basura. Final, pregunto yo, si el proyecto se aprueba, digamos que aunque no en los términos exactos, con punto y coma tal y como ha sido presentado al Senado de la República, si el proyecto pasara, ¿qué tendría el país de beneficio a partir de esa legislación? Mire, lo más importante para mí como consultora y que he trabajado con el tema de residuos es resolver varios aspectos que hay que resolver en la ley. Por ejemplo, aclarar cuántos rellenos sanitarios debe haber por circunscripción para que no haya un problema inclusive a nivel de logística del país, aclarar cuánta distancia debe tener las estaciones de transferencia versus los rellenos sanitarios para evitar que haya una duplicidad también de cobro del tipping fee, que es la tasa por servicios que se le paga a los prestadores de servicio, la sostenibilidad financiera del sistema, que es sumamente importante para que se mantenga y pueda generar lo que es el modelo de economía circular. Y tercero, poder aclarar algunas disposiciones en cuanto a responsabilidad extendida del productor que estamos incorporando en el proyecto. Eso es muy importante. ¿Qué gana el ciudadano común? ¿Qué gana? Yo creo que gana una ley que puede constituir la solución al problema de basura en República Dominicana. Gracias, Circe. Nos despedimos mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada. Mañana es el día de Luis, mañana es viernes. El mejor día.